Recordemos que parte de la moción que se ingresó para el primer proceso de votación establecía un grupo de artículos para pronunciarse por el allanamiento, es decir, para acoger las observaciones del presidente de la República. Sin embargo, ya al momento de la votación, la mayoría de asambleístas no estuvieron de acuerdo con este planteamiento, fueron la mayoría de votos registrados abstentivos y por lo tanto el asambleísta Javier Santos ha presentado una nueva moción. Antes de esto, además dijo que era necesario como Asamblea Nacional dar una explicación a la decisión política tomada. También señaló por qué estas provincias esperan la aprobación de este proyecto de ley que determina la reactivación económica de las localidades de estas provincias costeras del país. Y ha planteado de esta manera un nuevo proceso, una moción, son dos mociones en sí. La primera corresponderá a la ratificación en los artículos 8, 9, 10, 11 y 12 del proyecto de ley orgánica para la reactivación económica de las provincias de Esmeraldas y Manabí. Y en un grupo separado será la moción de allanamiento al texto del artículo 4 del veto parcial establecido por el presidente a este proyecto de ley. Comienza la primera votación, la votación de la primera moción, como siempre con el proceso de registro de los asambleístas que participarán en sí en la votación. Muy bien, Diana, un poco para explicar lo que acabó de suceder hace pocos minutos. El Pleno de la Asamblea Nacional dio paso parcialmente a la moción que fue presentada por la asambleísta Vilma Andrade. La primera moción fue aprobada con 107 votos, mientras que en la segunda moción no hubo los votos suficientes para aprobar los textos en donde la comisión sugería allanarse a los textos que fueron presentados por el presidente de la República. Entre tanto, posterior a ello, que el asambleísta Javier Santos, asambleísta por la provincia de Manabí, señaló que para dar un mensaje potente, palabras textuales del asambleísta, para dar un mensaje potente a las provincias de Manabí y Esmeraldas y en búsqueda de obtener mayores recursos económicos para la reactivación económica de estas dos provincias, presentó una nueva moción en donde el artículo 4, donde la comisión en un principio había sugerido ratificarse, pues en la moción que la expone ahora propone el allanamiento, de allí que existen dos mociones. La primera moción que señala la ratificación en los textos de los artículos 8, 9, 10, 11 y 12 del proyecto de ley orgánica para la reactivación económica de las provincias de Esmeraldas y Manabí, y el allanamiento a la objeción del presidente de la República al texto del artículo 4. Esto en consonancia de lo que dijo el asambleísta Javier Santos. Lo que se busca es que se debe justificar la asignación de recursos para las provincias de Manabí y Esmeraldas. También señaló en su argumentación que habrá un proceso de fiscalización a la banca pública para que efectivamente los recursos económicos asignados a estas provincias cumplan con su fin. Es lo que ha señalado el asambleísta Javier Santos en su explicación. De esta manera, entonces, si se da paso al bloque de la ratificación, tendríamos un número mayor de artículos en donde la Asamblea Nacional se ratifica en sus textos aprobados, y apenas tendríamos un solo artículo de darse paso nuevamente, de ser así, a un solo artículo en donde la Asamblea Nacional se allana a la objeción del jefe de Estado, Diana. Sí, solamente una precisión, Ricardo, siempre el artículo 4 estuvo comprendido en la moción de allanamiento. Esto significa que queda como allanamiento. Que se acojan los cambios que propone el Ejecutivo, y también lo ha expresado el asambleísta Santos, el por qué era necesario, porque la observación que realiza el presidente de la República al artículo 4 del proyecto de ley define, mejora lo establecido, los recursos con los cuales se deberá contar, la fuente de recursos que serán luego destinados a los créditos con algunas condiciones específicas que representan un incentivo en sí para las poblaciones de estas provincias. Por lo tanto, dijo que era necesario acoger las observaciones que plantea el Ejecutivo al artículo 4 del proyecto de ley, que van en la línea de justificar la
la fuente de la cual se van a obtener los recursos que luego se convertirán en estos créditos a través de la banca pública. Dijo el asambleísta que sí, que era necesario mejorar, sin embargo, había que mantener justamente la posibilidad que mediante un proyecto de ley se establezca estos incentivos, estas facilidades, estas prioridades de la banca pública para otorgar créditos a aquellas personas que así lo requieran para sus diferentes proyectos productivos y que están asentados en las provincias de Manabí y Esmeraldas. Continúa de esta manera el proceso de registro de los asambleístas que participarán en esta votación. Son ya 134 asambleístas que se registran. Llevamos a ustedes, por la señal de los medios legislativos, los detalles de la sesión 728 del Pleno de la Asamblea Nacional, que este lunes 20 de septiembre se realiza en modalidad virtual. El punto que continúa el Pleno en este momento abordando es el informe no vinculante a la objeción parcial del presidente de la República al proyecto de ley orgánica para la reactivación económica de las provincias de Esmeraldas y Manabí. Nos encontramos en un nuevo proceso de votación una vez que el asambleísta Javier Santos ha presentado al Pleno dos mociones de votación que comprenden esta primera moción, la ratificación en los artículos 8, 9, 10, 11 y 12 del proyecto de ley, y en una segunda moción establece llevar adelante la votación por el allanamiento al artículo 4 del proyecto de ley. Como siempre, antes de realizarse una votación, el procedimiento parlamentario establece la necesidad de hacer este registro, que es una constatación de quórum, y también efectivamente el registro de los asambleístas que participarán ya en la votación. Esperamos algunos segundos hasta que se determine el cierre de este registro, cuando ya son 135 asambleístas que participarán en la votación. Insistimos, la moción que se someterá a votación en los próximos segundos en el Pleno de la Asamblea Nacional es ratificarse en los artículos 8, 9, 10, 11 y 12 del proyecto de ley de reactivación económica de las provincias de Esmeraldas y Manabí. 135 continúa el número de asambleístas registrados, inclusive para la última votación que se llevó adelante fue el número de asambleístas que participaron en la respectiva votación. Vamos a esperar a que concluya el registro. Siempre esperamos unos minutos, cuando es bajo la modalidad virtual demora un poco más el registro de los asambleístas previo a la toma de una decisión. En este momento de la votación sobre la moción planteada por el asambleísta Javier Santos, asambleísta por la provincia de Manabí. Insistimos, ahora lo que se busca es ratificarse en los textos de los artículos 8, 9, 10, 11 y 12 del proyecto de ley orgánica para la reactivación económica de las provincias de Esmeraldas y de Manabí. Estábamos revisando el articulado, Diana, un poco para conocer los textos que en este caso se proponen para la ratificación. Claro, en el informe remitido por la Comisión de Desarrollo Económico lo que se sugiere es el allanamiento. Ahora es la ratificación. Así que habría que remitirse al texto original aprobado por la Asamblea Nacional en su momento para que precisamente el documento lo podamos conocer cómo quedaría finalmente si se da paso a esta moción. Pero, por ejemplo, el artículo 4, que ese sí se menciona como el allanamiento, lo vamos a revisar. Ese ha sido uno de los articulados que ha generado discusión, debate, aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional, y precisamente este es el artículo 4, es el que habla sobre el acceso al financiamiento. El Gobierno Nacional, a través de la banca pública, establecerá programas especiales de acceso a crédito bajo condiciones preferenciales con base en los estados financieros existentes y planificación aprobada de las respectivas entidades financieras para la creación, funcionamiento y crecimiento de los micros, pequeños y medianos emprendimientos, productores agrícolas, gestores de turismo, gestores de vivienda, emprendimientos en general, cooperativas, asociaciones, organizaciones comunitarias, redes, uniones y federaciones pertenecientes al sector no financiero de la economía popular y solidaria,
así como las industrias cuyo objetivo sea la exportación y aquellas que pretendan importar la tecnología para mejorar sus procesos productivos. La creación de estos programas deberá observar los principios de sostenibilidad, responsabilidad y transparencia, Dena. Así es, vamos a revisar, bien decías, tenemos que remitirnos al texto que fue aprobado por la Asamblea Nacional para revisar aquellos artículos que ahora la propuesta es ratificarse. El artículo 8 corresponde a la asistencia técnica a las empresas que cuenten con potencial exportador en las provincias de Esmeraldas y Manabí, de apoyar el Pleno de la Asamblea Nacional la propuesta del asambleísta Javier Santos. Esto significa insistir en el texto que fue aprobado por la Asamblea Nacional, que daría de la siguiente manera: la unidad coordinadora para la reactivación de las provincias de Esmeraldas y Manabí identificará, entre otros, a los micro, pequeños y medianos emprendimientos, productores agrícolas, gestores de turismo, cooperativas, asociaciones, organizaciones comunitarias, redes, uniones y federaciones pertenecientes al sector no financiero de la economía popular y solidaria de las provincias de Esmeraldas y Manabí que tengan potencial exportador, con el objetivo de apoyarlas y acompañarlas en procesos de mejoramiento de la cadena productiva, de tecnificación de su producción y de generación de valor agregado e industrialización de sus productos o servicios, con miras a que optimicen su capacidad competitiva y exportadora mediante profesionales especializados. Harán un análisis de su esquema productivo, del grado de especialización del recurso humano y de su nivel de competitividad, para con esto recomendarles procesos, esquemas y estrategias empresariales que generen mayor competitividad internacional. La unidad coordinadora para la reactivación de las provincias de Esmeraldas y Manabí identificará los potenciales mercados para los productos y servicios ofertados por micro, pequeños y medianos emprendimientos, productores agrícolas, gestores de turismo, cooperativas, asociaciones, organizaciones comunitarias, redes, uniones y federaciones pertenecientes al sector no financiero de la economía popular y solidaria, entre otros, de las provincias de Esmeraldas y Manabí, y realizará un acompañamiento a quienes posean un potencial exportador, indicándoles las ventajas de ciertos mercados y las condiciones técnicas y normativas que se deben tener en cuenta para una exportación exitosa. La unidad coordinadora para la reactivación de las provincias de Esmeraldas y Manabí también identificará qué productos de la oferta exportable de las provincias de Esmeraldas y Manabí demandan los países que tienen acuerdos comerciales regionales o subregionales con Ecuador. Con dicha información y teniendo en cuenta las condiciones empresariales de estas provincias, recomendará productos para nuevos emprendimientos o para empresas en operación que pretendan diversificar su oferta productiva y aprovechar las ventajas de los tratados. Asimismo, la unidad coordinadora para la reactivación de las provincias de Esmeraldas y Manabí establecerá un programa de asistencia técnica para los micro, pequeños, medianos emprendimientos, productores agrícolas, gestores de turismo, cooperativas, asociaciones, organizaciones comunitarias, redes, uniones y federaciones pertenecientes al sector no financiero de la economía popular y solidaria, entre otros, con la finalidad de incrementar la calidad de sus productos y la producción industrial de los mismos. Esto está contenido en el artículo 8 del proyecto de ley que fue aprobado por la Asamblea Nacional y sobre el cual en este momento el Pleno se pronunciará sobre su ratificación. Significa esto mantenerlo así, tal cual lo aprobó el Pleno de la Asamblea Nacional. El artículo 8, el artículo 9 es parte también de esta moción de ratificación, asimismo los artículos 10, 11 y 12 del proyecto. Allí la explicación, Diana, respecto de los proyectos de ley. Insistimos que se mociona la ratificación en los textos de los artículos 8, 9, 10, 11 y 12. No concluye todavía el registro por parte de los asambleístas, faltan 2 asambleístas para que concluyan con este registro y dar paso a la votación. Es lo que estamos a la espera, finalmente, de que se dé la orden ya para la votación respectiva de este primer bloque sugerido por el asambleísta Javier Santos. El documento que fue expuesto
o presentado hasta Secretaría General, señala que en razón de la convocatoria a la sesión 728, que tiene como único punto el orden del día, señala el documento, del informe no vinculante a la objeción parcial del presidente de la República al proyecto de ley orgánica para la reactivación económica de las provincias de Esmeraldas y Manabí. Dentro del proceso de votación del referido proyecto de ley, se sirva a tomar votación de las mociones planteadas en 2 bloques, una para las ratificaciones de lo aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional y otra para los allanamientos a la objeción parcial del presidente de la República al proyecto de ley orgánica para la reactivación económica de las provincias de Esmeraldas y Manabí. Cierre votación, señor secretario. Se cierre registro, perdón. La presidenta de la Asamblea Nacional solicita a la Secretaría General que se cierre ya con el registro. Informar que contamos con 135 asambleístas registrados en la presente sesión. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción número 1 referente a la ratificación en los textos de los artículos 8, 9, 10, 11 y 12 del proyecto de ley orgánica para la reactivación económica de las provincias de Esmeraldas y Manabí. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Los medios legislativos llevan a ustedes Asamblea en Pleno, transmisión en vivo de la sesión plenaria de la Asamblea Nacional. Le agradecemos a quienes se mantienen conectados y conectadas a la señal de los medios legislativos, a la transmisión de la sesión 728 del Pleno de la Asamblea Nacional en este espacio Asamblea en Pleno. 135 asambleístas participan en esta votación. Como siempre, son 4 las opciones que tienen de voto: el sí, el no, voto en blanco y la abstención. La votación que se lleva adelante es sobre la ratificación de varios artículos del proyecto de ley para la reactivación económica de las provincias de Esmeraldas y Manabí. Corresponde a los artículos 8, 9, 10, 11 y 12. Si la mayoría de asambleístas está de acuerdo con esta moción, sus votos, por supuesto, son afirmativos, y esto significaría que la Asamblea Nacional se ratifica, mantiene los textos de los artículos ya señalados de este proyecto de ley. Luego se llevará adelante otro proceso de votación. Le decíamos a ustedes, los artículos son el 8, el 9, 10, 11 y 12 del proyecto de ley. El artículo 8, que dimos lectura, corresponde a la asistencia técnica a las empresas que cuenten con potencial exportador en las provincias de Esmeraldas y Manabí. El artículo 9, referente a los incentivos mediante la promoción comercial. El artículo 10 son los programas específicos por sectores, mientras que el artículo 11 se refiere a los programas educativos que serán elaborados, serán ejecutados desde la unidad coordinadora para la reactivación de ambas provincias. El artículo 12 se refiere a la planificación de obras públicas. Este artículo actualmente, así como lo aprobó el Pleno, señala que la unidad coordinadora para la reactivación de las provincias de Esmeraldas y Manabí, en conjunto con el organismo público que regula la planificación del Estado, el ente rector de transporte y obras públicas, en coordinación con las entidades competentes de los GAT de las provincias de Esmeraldas y Manabí, priorizarán y planificarán obras de mejoramiento para carreteras, puertos, aeropuertos, vivienda y demás infraestructura pública necesaria. Aquí lo especificado en el artículo 12, que es parte de esta moción para la ratificación que propuso el asambleísta Javier Santos. Una vez que la moción de votación ingresada por la asambleísta Vilma Andrade, como ponente además del informe no vinculante de la Comisión de Desarrollo Económico, no se dio paso en lo correspondiente a aquellos artículos que se proponía el allanamiento. Esta no recibió el respaldo necesario para que se apruebe esta moción. Por lo tanto, el asambleísta Javier Santos, luego de realizar la respectiva argumentación, ingresó estas nuevas mociones. Nos encontramos en la votación de la primera moción del asambleísta Javier Santos, que establece la ratificación de los artículos ya señalados, el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12 del proyecto de ley para la reactivación económica de las provincias de Esmeraldas y Manabí. La mayoría de votos, Ricardo, hasta el momento son votos afirmativos en respaldo a la moción. En efecto, 98 votos afirmativos, 99 ya, 0 negativos, 0 blancos y 26 abstenciones. De acuerdo a esta decisión, entonces, el Pleno de la Asamblea Nacional se ratifica en los textos de los artículos 8, 9, 10
y 12 del proyecto de ley orgánica para la reactivación económica de las provincias de Esmeraldas y Manabí. Observamos votación mayoritaria por parte de los asambleístas de la bancada de Pachacutic, Izquierda Democrática, en el Partido Social Cristiano observamos una abstención. Y Unión por la Esperanza también en su mayoría, votos afirmativos. En el bloque del Acuerdo Nacional observamos que en su mayoría son abstenciones. De allí se observan las abstenciones y existe de ese bloque parlamentario un voto afirmativo. Faltan todavía por consignar el voto 5 asambleístas. Y luego se dará paso a la moción número 2. El allanamiento al artículo 4 de la expresión parcial del presidente de la República al proyecto de ley orgánica para la reactivación económica de las provincias de Esmeraldas y de Manabí. El texto, habíamos dicho, obedece el artículo 4, obedece al acceso a financiamiento. Al acceso al financiamiento, dicen, donde el gobierno nacional a través de la banca pública establecerá programas especiales de acceso a créditos bajo condiciones preferenciales, dice, con base en los estados financieros existentes y planificación aprobada de las respectivas entidades financieras para la creación, funcionamiento y creación de los micro, pequeños y medianos emprendimientos, productores agrícolas y demás. La creación de estos programas deberá observar los principios de sostenibilidad, responsabilidad y transparencia. En la argumentación por parte de la Comisión de Desarrollo Económico, señala que la mesa concuerda de manera general con el criterio establecido por el presidente de la República al señalar que el artículo 4 propuesto prescribe programas especiales de acceso a crédito de la banca pública para determinados sectores de la economía, lo cual es plausible, dijo. No obstante, la redacción omite hacer referencia a las fuentes de financiamiento, a pesar de que conforme el artículo 287 de la Constitución, toda norma que cree una obligación financiada con recursos públicos establecerá la fuente de financiamiento correspondiente. De igual manera, se considera que para preservar la razón de ser de la norma y tutelar su viabilidad constitucional, es necesario aclarar el origen de los fondos para estos créditos. Faltan 2 asambleístas, un asambleísta por consignar su voto. Observamos 106 votos afirmativos, 0 negativos, 0 blancos y 28 abstenciones. Falta un asambleísta por consignar su voto y con ello tendríamos ya los resultados oficiales por parte del secretario general de la Asamblea Nacional, doctor Álvaro Salazar. Es un voto de el bloque legislativo de Unión por la Esperanza, UNES, quien falta por consignar su voto. Es la curul número 28, de acuerdo a los registros que tenemos por acá en la cabina de la radio de la Asamblea Nacional. Falta todavía, insistimos, un voto por ser consignado y con ello tendremos ya los resultados oficiales. El documento o la objeción número 4 también señala que la comisión, si bien comparte la propuesta del texto alternativo del Ejecutivo, dejen claro que la norma aprobada por la Asamblea Nacional en su propuesta no compromete recursos públicos para asignar fuentes de financiamiento, situación que es evidentemente contraria a la Constitución y la ley. Por lo tanto, lo que se busca desde la legislatura es establecer líneas de crédito preferentes para los sectores más vulnerables de esa provincia, por lo que la mesa legislativa en el artículo 4 sugiere el allanamiento. Esa votación se realizará en pocos segundos más. Concluyó señor ya operador, la votación. presente resultados. Me permite informar, señora presidenta, que contamos con 107 votos afirmativos, 0 votos negativos, 0 votos en blanco y 28 abstenciones. Por tanto, ha sido aprobada la moción de ratificación en los textos de los artículos 8, 9, 10, 11 y 12 del proyecto de la Ley Orgánica para la Activación Económica de las Provincias de Esmeraldas y Manabí.